Hola, 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 hola. Buenas noches, amigos y amigas, siendo las 7:10 de la tarde. En este programa en vivo, pero que queda como video de forma permanente para que la gente pueda consultarlo, porque esto me lo pidieron en los comentarios y yo dije sería interesante hacerlo. Cuando hablé de las 6 caídas de Chile, cuando hablé de los 6 motivos de la caída de Chile. Y cuando hablé cuando le hice la respuesta a cripto, llegaron comentarios diciendo, explica por qué dijiste que Ricardo Lagos sería el gran responsable de la caída del modelo neoliberal. Así que bueno, he decidido que voy a hacer ese video. Me tomé un rato para organizarlo, para estructurarlo, un par de días, y ya estoy aquí. Lo que vamos a hacer va a ser un video bien exhaustivo, digamos. Vamos a tratar todos los temas que hay que tratar para que no quede ningún cabo suelto. Primero vamos a decir qué es el neoliberalismo. De acuerdo a la izquierda, el neoliberalismo sería los libertarios. Y de acuerdo a los libertarios, el neoliberalismo sería la socialdemocracia, porque no es ninguna de las dos cosas. El neoliberalismo es un sistema que aparece como resultado de una concatenación histórica y no como propuesta formal, teórica o ideológica de cualquier grupo. Para hacerlo bien claro, después de que en el siglo XIX tuvimos los sistemas liberales clásicos, llega el siglo XX y con la excusa de poco antes de la Gran Depresión, pero ya con excusa de la Gran Depresión, se instala un nuevo paradigma económico dentro de lo que van a ser las democracias del comillas llamado mundo libre. Es decir, está la Unión Soviética, el eje comunista, ¿no es cierto?, que responde a ese desgaste también del modelo liberal clásico, y luego los países del eje eh, comillas, democrático libre, va a partir empezando a transformar lentamente el sistema liberal clásico, poniendo bancos centrales, impuestos de renta que no existían durante el siglo XIX, y luego ya a partir de la crisis de 1929 se apretan el acelerador al máximo con el keynesianismo. ¿Qué es lo que proponía el keynesianismo? Bueno, primero que hay que hacer inflación cuando hay sobrecapacidad. ¿Qué significa sobrecapacidad? Hay capital que no se está usando. Hay una maquinaria, un galpón, una, un centro comercial, lo que sea. Cualquier bien de capital que no esté siendo utilizado, hay que generar inflación porque la inflación genera demanda y la demanda obliga, digamos, a los dueños del capital a utilizarlo, manda la señal de que lo utilicen. Esa era una de las ideas básicas del keynesianismo. Otra tiene que ver con la redistribución, ¿no es cierto? Entregar dinero a la gente que era más pobre, más vulnerable, y la otra tenía que ver con la regulación, es decir, que los mercados necesitaban regulación, dado que no existía esta simetría informativa, que el que vende sabe más de lo que está vendiendo que el que compra y por lo tanto te puede estafar, entonces tiene que haber unos expertos del gobierno que pongan reglas, ¿bien? Al que compra y al que vende y al productor, etcétera. Bien, de ahí viene la obligación de que los autos tengan cinturón de seguridad, la obligación de que los vidrios no sean astillables, en los automóviles, por ejemplo, ¿no es cierto? La obligación de que haya información nutricional en los alimentos que comemos, la obligación de que ciertos medicamentos tengan receta médica. Todo eso proviene, ¿no es cierto?, de la era keynesiana, de la gran regulación que se dio entre la Gran Depresión, pasando por la Segunda Guerra Mundial y siguiendo hasta la década del 70. Durante ese periodo se establecieron una serie de organizaciones tanto nacionales que habían en los países como a nivel global, los más importantes, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, eh, que iban a darle continuidad al modelo keynesiano. Pero el problema es que el modelo keynesiano no podía tener continuidad porque durante los años 70 se dio la crisis del petróleo, que a nosotros particularmente en Chile nos agarró recién saliendo de la Unidad Popular y le dio varios dolores de cabeza al principio del gobierno militar. Y
Y esa crisis del petróleo desenvolvió en que en varios países, ¿no es cierto?, dijeron, pero como nos dijo Keynes, cuando haya sobrecapacidad, hacemos inflación y se arregla. Y lo que pasó fue que como el problema venía de otro lado, hubo inflación y desempleo, lo cual, según el modelo keynesiano, el modelo matemático keynesiano, plantea que era imposible que hubiera inflación y desempleo, por lo tanto esa crisis se le llamó la crisis de la estanflación, y el sistema volvió a medidas económicas más ortodoxas, monetaristas, liberales. Eso significa que volvieron a instalar igualito el liberalismo del siglo XIX, que se conoce como liberalismo clásico, por ningún motivo. Lo que hicieron fue hacer ajustes liberales al modelo keynesiano que ya traían, porque desmontarlo del todo habría sido un shock económico brutal para todos. Chile también. Lo que hizo fue instalar un modelo neoliberal. ¿Por qué neoliberal? Porque lo que hizo fue ajustes liberales a una serie de instituciones keynesianas, principalmente Banco Central. Ya no puede inflar todo lo que quiera. Puede bajar las tasas de interés de vez en cuando para para estimular la economía, pero tiene que mantener la inflación por debajo del 5, del 4%, dependiendo del país. Eh, Algunas entidades reguladoras, como dicen en Chile, perdieron los dientes, podría ser el CERNAC, ¿no es cierto? Ya no son entidades reguladoras que tengan capacidad de castigar. Entonces, con eso, ¿no es cierto? Vamos liberalizando un poco nuestro keynesianismo, pero no deja de ser keynesiano. Bien, los impuestos se ajustan más a la situación del país que al gasto del Estado, y el gasto del Estado se ajusta a los impuestos en lugar de los impuestos al gasto del Estado. Bien, o sea, hay unas cosas que se cambian, pero que no necesariamente significan desmontar por completo, reitero, el modelo keynesiano, sino poner encima de este algunos ajustes liberales. Y a ese sistema, a ese modelo económico, social, etcétera, se le llama modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal se construye también, sobre todo en lo que es el mundo europeo, porque en Europa también son todos neoliberales, se construye también en acuerdo y en arreglo con el sector socialdemócrata de la centroizquierda. Es decir, este sistema liberaliza por acá para tener una economía más liberal, pero por el otro lado ofrece más derechos sociales. En Chile también se vieron aumento de las políticas sociales. La verdad es que se dice que el gobierno de Pinochet tuvo pocas políticas sociales en relación al Producto Interno Bruto, será porque tuvo mucho más efectivas y más directas y mayores, de mayor envergadura políticas sociales que las que habían tenido los gobiernos de antes en el siglo XX, ¿no es cierto? Y luego los gobiernos de la Concertación, una envergadura gigantesca en su obra social. Claro, no son universales, entonces, por ejemplo, claro, se regalan un montón de casas. Bueno, antes decían que el derecho a la vivienda era universal. Sí, pero ahora están efectivamente poniéndole casa a la gente y cosas por el estilo. Pero bueno, sin ir más lejos, sin profundizar, el modelo neoliberal se basa en dos cosas. Bien, se establece que el sistema liberal de distribución de recursos basado en los precios y de, de distribución de ingresos basado en la distribución mercantil, ¿no es cierto? Y también en los precios, así que los precios rigen todo. Se aplica siempre y cuando esa distribución de precios, basada en la propiedad privada, por supuesto, porque para que haya distribución mediante precios tiene que haber una propiedad privada que se transa en un precio, siempre y cuando esa propiedad privada esté siendo utilizada de manera óptima. Y entonces el Estado, en caso de que esa propiedad privada no se esté utilizando de manera óptima, puede intervenir para soltar aquellas ataduras que podría estar poniendo sobre el mercado el mundo privado. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Esto suena complejo, pero lo voy a ejemplificar y se va a entender. En un modelo liberal clásico, yo estoy en mi campo donde crío ovejas, de pronto encuentro petróleo y digo, mala cueva, no me gusta el petróleo, me gustan las ovejas. Pico, sigo criando ovejas. Llegan los hueones y me dicen, te ofrecemos todos los millones del mundo, toneladas de plata. Te compramos el campo para poner un pozo petrolero. No quiero poner un pozo petrolero, si quisiera lo habría puesto yo mismo. Pero señor, usted no se da cuenta de la cantidad de plata que se está perdiendo. Usted tiene que permitirnos hacer el hoyo y poner el pozo petrolero. Le pagaremos lo que usted nos pida. Es que a mí no me sirve la plata. Yo quiero estar con mis ovejitas aquí en el campo donde además vivían mi abuelo. Bueno, ese es el modelo liberal. El tipo tiene la opción y puede decir que no. En el modelo neoliberal, al estar montado sobre un modelo keynesiano,
El Estado le dice al tipo, oiga, ¿encontró usted petróleo? Sí, lo siento mucho, señor. Hemos expropiado, sí, igual que Chávez, expropiado su campo, se tiene que ir. Nos importa una raja que sus abuelos hayan vivido ahí, nos importa una raja que a usted le gusten mucho sus ovejitas, me las saca todas porque vamos a concesionar para que una empresa saque el petróleo, porque al país le interesa que saque el petróleo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una gran diferencia, fundamental diferencia, que está en Chile y en todos los países del mundo prácticamente, con excepción de algunos casos como Estados Unidos o Suiza, de un sistema neoliberal. Bien, eso sería la principal característica del sistema neoliberal. El sistema neoliberal, en lugar de ser un capitalismo moral anclado en el principio de la propiedad privada, es un capitalismo eh, 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 utilitarista anclado en la posibilidad de sacar el mayor provecho posible a las cosas. Yo vivo aquí en un campo de varias hectáreas que ojalá, que bueno que el gobierno no se ha enterado que no lo tenemos plantado porque podrían venir a quitárnoslo de acuerdo al esquema neoliberal para que haya mayor cultivo. ¿Ah? Y decir, no, es que ustedes no están cultivando, ¿bien? Es la misma excusa que usaba Allende a todo esto para expropiar los campos y la industria. Bueno, vamos a seguir. Entonces, entendiendo qué es el neoliberalismo, que fue el sistema que Lagos destruyó, y Lagos lo destruyó de una manera muy particular, y esto es lo entretenido, porque no fue un así como los del 18 de octubre, que creen que ellos lo inventaron todo. ¿Ah? Ellos destruyeron el sistema, no, compadre. El sistema lo destruyó Lagos, ustedes fueron peones de don Ricardo Lagos, y yo voy a explicar por qué. Pero primero tengo que entender quién es Ricardo Lagos. Bueno, Ricardo Lagos, primero es la viva imagen que explica por qué en Chile jamás hubo dictadura. O sea, Ricardo Lagos se dedicó desde que Pinochet llegó al poder hasta que Pinochet salió del poder a hablar contra Pinochet, a hablar mal de Pinochet, a hablar en contra del sistema que se estaba implementando, a hablar en contra de las medidas del sistema que se estaba implementando y nunca lo mataron, nunca lo torturaron. Si es que se fue detenido una vez, parece que ni siquiera eso, porque sí, se fue detenido una vez, la policía de investigación y lo agarró, creo. Y eso es todo. O sea, dictadura, mi huevo. ¿Vale? Hmm. ¿Ya? Ricardo Lago, a partir de que comienza, digamos, la comillas democracia, con Elwin, Ricardo Lagos va a comenzar un proceso de deterioro moral de la sociedad chilena, intencional, porque es un tipo inteligente, y si hubiera no sido intencional no habría sido tan descarado, de normalización de la corrupción. Lagos robaba a plena vista, en el Ministerio de Educación primero y luego en el Ministerio de Obras Públicas, robó a manos llenas a plena vista. Si él lo que realmente hubiera querido es llevarse plata para hacerse rico, lo habría hecho piola. Pero no lo hizo piola. Lo hizo a plena vista, lo hizo descaradamente. ¿Por qué? Porque él buscaba la normalización de la corrupción. ¿Bien? Y cuando se dio el caso sobre sueldo, que venía que a los funcionarios del Estado les estaban mandando unos sobres con unos fajos de billetes que no estaban dentro de las nóminas, que no estaban dentro de las normativas, que no estaban dentro de su liquidación de sueldo, el, el, la- el sector político de Ricardo Lago, que era el que estaba haciendo esto, dijo que era porque se les pagaba muy poco a los funcionarios públicos, así que se les pagó más, como si con eso no fueran a robar. Entonces el Lago comienza un proceso de normalización de la corrupción que, digamos, va a horadar moralmente la confianza en las instituciones de este país y va a terminar culminando en los casos más terribles como el Paco Gate, el Pentagate. El Penta es un invento, pero estaba el clima para que lo inventaran, y sobre todo el de este caballero de Dávalos Bachelet, ¿no es cierto? Que fue un escandalazo. ¿Bien? Pero está normalizado. La gente a partir de que Ricardo Lago empezó a robar en su cara, mirándolo al ojo y diciéndole que estoy robando, la gente entendió que era parte de la normalidad que los políticos robaran. De hecho, después de dos gobiernos robando manos llenas, donde él había sido ministro de Educación y después ministro de Obras Públicas, lo eligieron presidente. Entonces, lo que hace es un proceso de normalización, una abertura de la ventana de Overton en lo que significa la moral en términos de la honestidad, de la probidad del servidor público, ¿bien? Pero eso, podría decir, pero ese argumento,
No, ese es una gotita en el río, porque ahora vamos a hablar de cuál es efectivamente la estrategia que Ricardo Lagos utiliza durante sus 6 años de gobierno para destruir el sistema neoliberal para siempre. ¿Bien? Y esa estrategia, tengo entendido que la inventó Lenin. Se llama la intensificación de las contradicciones. ¿Bien? Los sistemas tienen contradicciones y el neoliberalismo, el sistema con más contradicciones que cabe imaginar es el sistema neoliberal. Bien, porque hace una cosa y dice otra, ¿no? Que la propiedad privada y luego vaya es propia, ¿no es cierto? La plata de la AFP es tuya, pero no la podéis sacar. Contradicciones. Contradicciones que cuando son pocas y son más o menos tenues, es fácil sobrellevar el modelo. Es fácil sobrellevar el modelo frente a unas contradicciones que son pequeñas. Pero Ricardo Lago va a utilizar en todas sus políticas públicas ese Ricardo Lagos que había dicho en el año o en los años 80 había sido un vocal, gritón, enemigo de las reformas neoliberales que estaba llevando a cabo el gobierno de Augusto Pinochet. Él durante su gobierno va a ser más neoliberal que Pinochet. Y nadie sospechó que habían razones ocultas, no nombradas, detrás de ese actuar de don Ricardo Lagos Escobar. Buen apellido, por cierto, Escobar. Bien, la intensificación de las contradicciones significa que para romper un modelo, esas contradicciones tienen que agrandarse para que las personas rechacen el modelo. Y Lagos lo hizo de una manera genial. Y yo voy a nombrar 3 políticas y voy a pasar a nombrar una cuarta, en la cual Lagos intensificó las contradicciones del modelo neoliberal, hasta que lo hizo insoportable para la población. Bien, esperando él, intencionadamente, que al cabo de un par de décadas, de una década o de una década y media, el pueblo se levantara contra el sistema por las transformaciones que él mismo le había hecho el sistema. Sin ir más lejos, bueno, Ricardo Lagos fue durante los gobiernos de Elwin y de Frey, de los cuales fue ministro, impulsor de muchas de las privatizaciones de los bienes estratégicos que el gobierno militar no había querido privatizar. Ejemplo de eso son las sanitarias, las distribuidoras de agua, las eléctricas y las telefonías. Los que quienes privatizaron esas empresas estratégicas para el funcionamiento del país fue el gobierno de don Ricardo Lagos. O sea, el gobierno de Elwin y de Frey con el hábil consejo de don Ricardo Lagos Escobar. ¿Se acuerdan que en las protestas del 2019 la gente decía, porque aquí el agua es privada? En realidad el agua en Chile no es privada, pero sí la distribución del agua a las casas es privada. Y es privada no por Pinochet, ese es un cuento que le contó su profesor de historia, es privada por Lago Escobar, que asesoró como ministro a los gobiernos anteriores a él para que esas cosas fueran privatizadas. Bien, muchos alcaldes también están Lavín haciendo la tontería ahí en Santiago Centro. Pero vamos con los ejemplos de políticas públicas del gobierno de Lagos, que son concretas y son 3. La creación de las autopistas interurbanas privadas incluye la privatización gratuita de tramos ya construidos. Por ejemplo, el tramo Kennedy Alto, ¿no es cierto? Entre Estoril y la rotonda Pérez Sujovich, la avenida Kennedy de Santiago ya se encontraba construida como autopista. Sin embargo, le fue entregada a los concesionarios que construyeron las autopistas interurbanas, la Costanera Norte, la autopista Vespucio, la Central, la de General Velázquez, etcétera. Se le fue entregada de forma gratuita. Esta y otras calles que ya estaban listas, que no había que construirla y no se les vendió. Por último, te la vendo y el Estado tiene algunos recursos para hacer alguna política social. No, se les entregó de forma gratuita a las empresas que construyeron las autopistas concesionadas. Otro asunto que se hizo fue que las autopistas concesionadas
por la ley que hizo Lagos, no porque las autopistas concesionadas quieran, sean empresarios malvados que quieren cagarse a la gente, sino por la ley que hizo Ricardo Lagos cuando concesionó las autopistas. Las autopistas tienen unos intereses draconianos, unos intereses verdaderamente draconianos sobre aquellas personas que quedan morosas en sus deudas de la autopista. Unos intereses llamaríamos usureros, excesivos, abusivos. Si yo me quedo en deuda con el auto, en la autopista, rápidamente mi deuda se triplica, cuadruplica, etcétera. Esos intereses no los puso la autopista. Esos intereses los puso Ricardo Lagos en el contrato con las autopistas. Y se acuerdan que hubo en el 2019, ¿no es cierto? Las protestas, la gente decía, no se puede pagar la autopista y me ponen unos intereses gigantes, ay, tengo que pagar por calles que son de todos los chilenos, como la Kennedy y muchas más. Bien. O sea, ese descontento ha sido creado a propósito por don Ricardo Lagos, cuando crea el modelo de autopistas interurbanas privadas de Santiago. Bien. Una segunda política que va en esa dirección, yo solamente voy a nombrar 4 ejemplos, ustedes pueden ver muchos más. Bueno, los empresarios felices. Los empresarios felices, las constructoras felices porque vamos a construir la autopista. Los empresarios españoles, estos felices porque van a cobrar unos intereses gigantescos. No sospechaban que si el regalo te lo está dando un socialista, es una manzana envenenada. Porque son tontos. Porque Lenin ya dijo, los burgueses competirán para vendernos la soga con la que los colgaremos. Y eso es exactamente lo que vemos con Ricardo Lagos y el deterioro de la opinión pública respecto del modelo neoliberal. Segunda política, crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado tiene dos efectos. Tiene un efecto cultural fundamental y muy potente, y el segundo es un efecto económico. Bien, dando desde el Estado un crédito con aval del Estado a dando a través de la banca privada un crédito con aval del Estado a aquellas personas que quieren ir a la universidad, ¿no es cierto? Se crea una política que aumenta la demanda de puestos en las universidades, lo cual genera ganancias para los dueños de las universidades, más alumnos para los profes, todos felices, no sé, todos felices con Lago. ¿Se acuerdan que estaban todos felices con Lago y aplaudían? Y aplaudían los trabajadores, y aplaudían los empresarios, todos aplaudían. Manzana envenenada, te la está dando un socialista, rechazada. Bueno, crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado se diseñó para que a quienes lo tomaran fueran incapaces de pagarlo. Se estableció con intereses altísimos, pese a ser préstamos de muy bajo riesgo, dado que el aval es del Estado. Siendo el aval del Estado, el riesgo es bajísimo, la inflación en Chile es baja y por lo tanto la tasa de interés no tenía que haber superado nunca el 2% anual. Sin embargo, creo que se plantearon con una tasa de 7-8% anual, lo cual es más del triple, incluso el cuádruple de lo que deberían haber tenido esas tasas de interés en el mercado de crédito, ¿cierto? Con el riesgo cero que tenían. ¿Quién puso esa tasa de interés? ¿La puso el banco o la puso Lagos? Don Ricardo Lagos Escobar puso la tasa de interés, no la puso el banco, la puso don Ricardo Lagos Escobar para dejar a los estudiantes endeudados para siempre, para que entonces vayan a protestar y entonces destruyan el sistema. Lagos sabía que él no podía destruir el sistema como presidente, que lo que él tenía que hacer era cambiar la percepción de la gente del sistema, para que la gente votara el sistema, y es lo que ha ocurrido, porque Ricardo Lagos es un genio. Pero además el crédito con aval del Estado genera unas expectativas de nivel de vida que no puede satisfacer. El crédito con aval del Estado se crea en un Chile donde ser profesional, tener un título, significa que tú vas a tener un buen trabajo con un buen sueldo. Pero el mismo efecto del crédito es crear una sociedad repleta de profesionales que por lo tanto van a estar cesantes o van a tener que trabajar por muy poco dinero.
con lo cual crea unas expectativas y en la misma creación de las expectativas la frustra. Fíjense ustedes lo genial del pensamiento político de Ricardo Lagos. Hace una política social que crea unas expectativas y en el mismo acto de creación de las expectativas frustra esas expectativas y además deja a la persona hundida en deuda y por lo tanto dispuesta automáticamente a una acción política mucho más agresiva contra el sistema. Esto es la intensificación de las contradicciones, pero radical. Se le dice a las personas, todos van a poder ir a la universidad, por lo tanto todos van a poder ser profesionales, por lo tanto todos van a ganar un buen sueldo. Y eso no va a ocurrir jamás, eso no tiene sentido. Mientras más profesionales hay, entonces hay una sobreoferta de profesionales en el mercado laboral y por lo tanto bajan sus salarios y bajan sus expectativas de contratación. Entonces se crean unas expectativas que se frustran, simultáneamente se crea la deuda, etc. Bien. Pésima política pública, pero muy bien orientada en el objetivo que tenía don Ricardo Lago Escobar respecto de destruir el sistema neoliberal. No se olviden nunca que Ricardo Lagos Escobar es contrario a este sistema, él es socialista. Vamos a nombrar una tercera política pública a través de la cual Ricardo Lagos intensifica el modelo neoliberal. Él dice, la intensificación del modelo neoliberal es la intensificación del capitalismo. No, el modelo neoliberal es un modelo más o menos capitalista y se puede ir convirtiendo paulatinamente en un modelo más puramente capitalista, pero eso significa que no hay que intensificar su condición de neoliberal, sino que hay que intensificar su condición de capitalista. Lo que hizo Ricardo Lagos no fue intensificar la condición de capitalista del modelo neoliberal, sino intensificar el modelo completo con todas sus contradicciones. Transantiago. El Transantiago es la segunda política pública más desastrosa de la historia de Chile. Y si se quedan hasta el final del video, les cuento cuál es la primera. La más desastrosa por lejos. Pero vamos a el Transantiago. La segunda política pública más desastrosa de la historia de Chile. En Chile, el sistema de transporte público era un sistema de oferta privada. Estaban los microbuseros. 70% de los buses eran conducidos por su propietario. O sea, era un sistema descentralizado, un amplio mercado. El precio sí era fijado por ley. Recuerden, sistema neoliberal, hay regulación y hay libre mercado y juegan un poquito las dos cosas. El precio era regulado por ley y los microbuseros tenían que pagar una patente dependiendo del recorrido que iban a hacer al Estado. Lo que el Estado debía hacer con el dinero que le pasaban los microbuseros, patente por recorrido, era en esos recorridos con mayor demanda incrementar la capacidad vehicular de las calles, es decir, agrandar la calle para que pasen más micro y más autos. Pero eso nunca se hizo. Y la gente lo tenía clarísimo, todo el mundo lo sabía. Tú hablabas con la gente que iba en la micro y todo el mundo sabía que el problema del sistema de transporte de Santiago no eran las micros ni los micreros, sino que era el gobierno, por tres razones fundamentales. Primero, el gobierno le daba un subsidio a los estudiantes para que vayan más baratos en los buses. Sin embargo, no fiscalizaba que los choferes le pararan a los alumnos. Y por lo tanto, había muchas ocasiones, muchos choferes que, tomando este subsidio que le estaba dando el gobierno para cobrarle menos a los estudiantes, no le paraban a los estudiantes en la calle y por lo tanto incumplían y dejaban al estudiante sin locomoción, etc. Eso era una de las malas prácticas que el Estado nunca fiscalizó. Otra era las carreras a alta velocidad. El Estado tenía que vigilar, como vigila cualquier otro conductor, que los microbuseros no superaran los límites de velocidad establecidos por ley. Sin embargo, los dejaban correr a toda velocidad y por lo tanto generaban malestar en la población. Pero la población sabía que ese era un problema del Estado. Y el tercer punto, la congestión vehicular.
La congestión vehicular y la contaminación, la subsecuente contaminación de la ciudad, se daba porque las calles no abarcaban, no eran capaces de abarcar el enorme flujo de buses de transporte público. Pero para eso los transportistas estaban pagando una patente de recorrido, con lo cual no solamente le estaban entregando los recursos al Estado para que aumentara la capacidad vehicular de las calles, sino que además le estaban diciendo al Estado, le estaban dando la información de cuáles eran las calles por las que pasaba más gente, pasaba más micro, donde había más tráfico y por lo tanto donde era necesario aumentar esa capacidad vehicular. Miren qué bonito era el sistema que los políticos echaron a perder. Y Ricardo Lagos Escobar decidió cambiar ese sistema. Y lo cambió, y van a ver, aquí tenemos un sistema que tiene problemas. El sistema del que les acabo de contar es un sistema que tiene problemas, pero que los problemas está claro quién tiene la culpa, el gobierno. Ahora vamos a pasar a ver un sistema que también tiene problemas mucho más graves, pero donde no está muy claro quién tiene la culpa. Ricardo Lagos Escobar va a cambiar el sistema por un sistema que se llama Transantiago. El Transantiago estaba compuesto originalmente de 4 o 5 empresas privadas, principalmente de inversión china, que iban a controlar toda la oferta de buses. Me acuerdo de Expreso, me acuerdo de Subus, ¿no es cierto? Y había varias más. Que iban a controlar toda la oferta de buses de la región metropolitana. Se iba a interconectar con el metro de Santiago, el cual estaba separado antes del sistema de buses sobre la tierra, lo cual hacía que el metro nunca fuera realmente lleno como ahora. El metro iba más o menos vacío porque si tú querías subirte a la micro y después al metro y después a otra micro, tenías que pagar 3 pasajes y era preferible pagar uno. Entonces te ibas todo el tiempo en la micro y la gente que tomaba el metro tomaba solo el metro y entonces te separabas la gente. Hoy en día es muy normal en las horas puntas ver el metro repleto hasta arriba y las micros pasando por arriba vacías. ¿Bien? Mala distribución de los recursos. Bien, era un sistema interconectado con el sistema de metro, que además, el subte, si quieren los argentinos que me están viendo, que además era un sistema donde las empresas no iban a ganar por acarrear gente, sino que iban a ganar dinero por dar vueltas. Todos los recorridos, en lugar de ser planificados, en lugar de permitirse, ¿no es cierto?, que fueran dados por la libre circulación de las personas y la observación y la iniciativa empresarial de los microbuseros que decían, mira, por acá va la gente, yo voy a poner a micro en este recorrido para ganar dinero, los recorridos fueron establecidos por un comité de expertos. Y así nos va con los expertos, de tecnocracia. Los tecnócratas de izquierda decidieron de dónde hasta dónde tenía que ir la gente, lo cual, al parecer, los primeros años del sistema y sobre todo los primeros meses, demostraron ser muy distintos a los lugares donde la gente en verdad quería ir o donde necesitaba ir. Con lo cual, se crea un sistema de empresas privadas grandes, importante esto para el relato socialista, empresas privadas grandes que no satisfacen a los consumidores y además Ricardo Lagos lo que va a hacer va a ser una ley del Transantiago que les asegura ganancias y luego Michelle Bachelet va a tener que crear la ley de subsidio al Transantiago para asegurar esas ganancias. Estas empresas, por lo tanto, tienen ganancia segura, sin cumplir con las expectativas de las personas. El pasaje sube vertiginosamente. Hay subsidio y hay pasaje para que el sistema funcione. El sistema anterior tenía el puro subsidio de los estudiantes, que era una cosa chica. Ahora hay subsidio grande. Digamos que los primeros años de subsidio del Transantiago, cada subsidio era una cantidad de dinero equivalente a construir vivienda para todas las personas en su situación de calle del país cada año. Ese era el monto. ¿Bien? Ahora la cantidad de personas en situación de calle en Chile ha aumentado dramáticamente, así que ese monto ya no serviría para eso. Pero en ese año había tantas personas viviendo en situación de calle y la plata que se gastaba todos los años de Transantiago alcanzaba para hacerle casas bonitas a todas esas personas. ¿Con quién se enoja la gente cuando el Transantiago no funciona? Dice,
¿El gobierno está haciendo las cosas mal? No, no. Se hace a propósito un sistema malo para generar malestar, caro, malo, que genera malestar en la población. Pero donde esa política pública no es identificable con el gobernante o con el partido político del gobernante o con los políticos en general o con el Estado en general, si quieren los liberales. No, es identificado con la empresa privada que provee el servicio. Y no se olviden que el sistema reventó por el metro, que las protestas comenzaron por el metro. 18 de octubre de 2019, Piñera cierra el metro porque lo estaban destruyendo. Y así comenzó. ¿Cómo fue que Ricardo Lagos destruyó el sistema neoliberal usando el sistema neoliberal en la contra de su propio sistema? Vamos a ir a un último ejemplo y es el ejemplo de las AFP. El año 2008 Lagos ya no estaba en el poder, a Michelle Bachelet, pero el año 2008 se desencadenó la crisis subprime, una crisis que había sido generada por las políticas de vivienda del presidente Clinton en los Estados Unidos y que esas políticas de vivienda habían ido generando una burbuja que terminó explotando en los últimos años de presidencia del señor Bush y en el primer año de presidencia del señor Obama. Bien, eso se llamó crisis subprime. Chile no se vio afectado por la crisis subprime. Miren ustedes, que sí se vieron afectados casi todos los países de Europa. Inglaterra sufrió bastante. España se fue literalmente al carajo. Grecia dejó de existir como país que importa. Portugal las vio verde. Italia las vio verde. Irlanda las vio muy feas también. Escocia, etcétera. Muchos países sufrieron la crisis subprime. Turquía, Argentina, afectados por la crisis subprime. En Chile ni la vimos pasar. ¿Por qué ni la vimos pasar? Porque teníamos un chaleco antibalas financiero. Ese chaleco antibalas financiero era el sistema de pensiones de capitalización individual del señor José Piñera, las AFP. Ahora lo estamos viendo. Estamos sufriendo la crisis subprime 13 años después, porque las pensiones bajaron. ¿Dónde vio Chile la crisis subprime? En una disminución del ahorro de las personas que querían jubilarse de un promedio del 80% en los fondos, en básicamente las cuentas de ahorro de las personas que se iban a jubilar. ¿Por qué apareció esa disminución del 80%? Bueno, por la crisis subprime. Estaban las platas invertidas en todo el mundo y el mercado mundial se fue al carajo. Era obvio que los ahorros de los chilenos se iban a ir al carajo. ¿Pero por qué estoy yo metiendo Lagos aquí si la crisis subprime fue el 2018 y y era obvio que iban a bajar los fondos? Porque cuando se creó el sistema de las AFP, se creó con un modelo de encaje que le daba seguridad a los fondos, donde si bien se podía perder lo ganado, no se podía perder lo ahorrado. Y por lo tanto, cuando las personas metían dinero en la AFP y ese dinero era invertido por la AFP tenía que guardar un encaje, porcentaje bastante alto, de un encaje de seguridad. Es decir, tenía que tener en una caja fuerte plata suficiente para que si le iba mal en sus inversiones, le iba a devolver al trabajador lo que él había puesto. No le podía devolver sus ganancias, pero sí lo que él había puesto. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que durante los gobiernos de Elwin y Frey van a disminuir ese porcentaje de encaje. Pero ¿qué va a hacer Ricardo Lagos? El que va a bajar ese encaje a menos del 10%. Con lo cual, cuando llegó la crisis subprime, las AFP no podían responder por las pérdidas de los cotizantes. ¿Quién hizo eso? Ricardo Lagos. Y las AFP aplaudían. ¡Bravo, Ricardo Lagos! ¡Bravo, Ricardo Lagos!
Ya no tenemos que juntar tanta plata para poder tener nuestros cotizantes seguros. Ahora tú nos has dado la posibilidad de tenerlos inseguros y eso nos hace felices. Por hueones les destruyeron el sistema completo. Estúpido. Manzana envenenada. Te la está dando un socialista. Y así fue como el sistema de pensiones chileno no pudo dar las pensiones que se esperaban. No pudo. No pudo dar las pensiones que se esperaban porque las caídas las pagaba el cotizante. ¿Por qué las caídas las pagaba el cotizante? Porque el lago bajó la tasa de encaje. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, poner un comentario, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden donar en las cuentas que aparecen abajo. Recuerden que tanto yo como mi amigo Chopper estamos enfrentando procesos penales bastante complejos por defender a la gente inocente que marchaba en las marchas del rechazo de los ataques arteros y cobardes de los grupos antifa. En esa situación tenemos que pagar cuantiosas cuentas de abogado, entonces las cuentas de abajo no solamente me ayudan a mantener el canal, sino a pagar el abogado mío, el abogado del Chopper y ahí está la cuenta para el abogado del Chopper, no es la misma que la mía. Y con eso, ¿no es cierto?, poder avanzar nuestro proceso, nuestro problema legal, salir de nuestros problemas legales. Y como se quedaron hasta el final, los que se quedaron hasta el final, porque hay algunos que cuando empiezo a decir esto piensan que ya terminé y se van, pero yo les había dicho que si se quedaban hasta el final, yo les iba a comentar cuál había sido la peor política pública de la historia de Chile y no fue el Transantiago, es otra. La gente no se acuerda porque fue en los años 40. ¿Cuánta gente está viva que estaba viva en los años 40? Muy poca. Yo tengo un abuelo que sí, eh, pero muy poca. En los años 40, el señor Salvador Allende era ministro de Salud del gobierno del radical Pedro Aguirre Cerda. ¿Por qué? Por culpa de los nazis. Voy a explicarlo rapidito. Los nazis eran una facción política importante el año 1938. Eran harta gente, junto con los nacionalistas y los falangistas, hacían un buen bloque. El 5 de septiembre del año 1938, los nazis trataron de hacer un golpe de Estado al presidente de derecha, Arturo Alessandri. Con el subsiguiente enfrentamiento y después cobarde asesinato, hay que decirlo, cobarde asesinato, de los jóvenes nazis que trataron de tomarse el poder por parte de los carabineros, que los carabineros ordenados directamente por el presidente, que le dijo, mátenlos. Bueno, los mataron. Enojados por esta situación, porque son temperamentales, los nazis y todos los nacionalistas, los falangistas, etcétera, y distintos grupos que estaban en esa coalición, en enojo con la derecha, llamaron a votar al candidato del Frente Popular, que era Pedro Aguirre Cerda. Y en 1941, Pedro Aguirre Cerda puso de ministro de Salud al conocidísimo Salvador Allende Gossens. Ah, el amigo de los niños, el que le daba leche a los niños. ¿Se acuerdan que Allende le enseñaron en el colegio que era el que le daba leche a los niños? Yo le voy a contar cómo Allende le quitó la leche a los niños. En esa época, con la fiebre de regulación keynesiana, se ponían todo tipo de nuevas normas a cada industria. Y Salvador Allende, como buen médico, salió con una idea inteligente pero muy estúpida, que es algo que le suele pasar a los médicos. Tienen ideas inteligentes pero muy estúpidas. ¿Cuál fue esta idea muy inteligente y muy estúpida al mismo tiempo? Él dijo, obviamente, y tenía razón, la leche pasteurizada es la mejor para consumo de la gente. Hasta ahí todo bien, ¿es cierto? Entonces luego, sin previo aviso, sin consultar con la industria ni con el gremio, él establece una normativa que obliga que toda la leche que se venda en el país tiene que venir previamente pasteurizada. Efecto de esa política pública. El 90% de los productores y distribuidores de leche en este país no tenían la capacidad industrial para pasteurizar la leche que vendían. No tenían ni la capacidad industrial, ni las maquinarias, ni las herramientas, ni el capital para comprarla.
décadas se demoró el país en volver a abastecerse de leche, después de que todas las empresas lácteas quebraran producto de la política pública del señor Allende cuando era ministro de Salud. Por eso el país estaba con tal nivel de desnutrición y es por eso que cuando llega Allende a su campaña presidencial promete el litro de leche al día por niño, creo que era medio litro de leche al día por niño, para combatir la desnutrición que él mismo había causado 30 años antes y saca una votación importante. Y es por eso que Pinochet se ve obligado a mantener la política de la leche por niño subsidiada por el Estado durante su gobierno en los años 80 y 70. Entonces, ¿cuál fue la política pública más desastrosa de la historia de Chile? Es que don Salvador Allende, sin pico idea de lo que estaba pasando en la industria lechera y sin haber consultado con la industria lechera y sin haber conversado con la industria lechera, les impone una regulación imposible de cumplir, con lo cual la producción de leche cae en un 90% y le demora entre 10 y 20 años en recuperarse. Y cuando se recupera, ya es mucho más cara y, no y es difícil de acceder por la mayoría de la población porque la pasteurización es un costo adicional a la producción. Así que como se quedaron hasta el final, se enteraron cuál es la política pública más desastrosa de la historia de este país. Si alguno cree que hay una política más desastrosa que el Transantiago y o más desastrosa que, que la política que dejó a la gente sin leche por 20 años en Chile de Salvador Allende como ministro de Salud, por favor póngamela en los comentarios. Me despido de ustedes. Los quiero mucho. Bye, bye.